Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos a que se sigan conectando sus compañeros y comenzamos. Sí, pero al foco le mandó. No me preocupa la pollita y el Pepe que no se vaya a mostrar. No, o sea, sí, por la pollita.
Buenas tardes. Buenas ¿Cómo están, tardes, profe. muchachos? Buenas tardes, profesora. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. muchachos. Apagar ahí. Ya. Ah, comenzamos. Estábamos viendo esto que tenía que ver con los conceptos de contabilidad. Y que dentro de esos conceptos de contabilidad, decíamos que la contabilidad y finanzas estaban íntimamente relacionadas. ¿Ya? Una nace a raíz de la otra. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que es la contabilidad? Y decimos ahí que se ocupa de la gestión de los recursos financieros de una empresa y que esto además incluye la obtención de fondos, financiamiento, la inversión de los fondos y la toma de decisiones financieras estratégicas, ¿cierto? Y esto para minimizar el valor de la empresa. Entonces, en grandes palabras, ¿qué es lo que es la finanza? El que se ocupa de la gestión de los recursos. ¿Ya? Y esto dentro de ese proceso incluye la obtención de los fondos de financiamiento. ¿Ya? Y por ende también la toma de decisiones financieras estratégicas. Estoy moviendo. Entonces, cuando hablamos de la contabilidad, ah, por este lado, en vez de la finanza, hablamos que se enfoca en el registro, la clasificación y el resumen de las transacciones. Entonces, la finanza se ocupa de la gestión financiera o la gestión de los recursos de la empresa y del financiamiento, y la contabilidad de clasificar y resumir aquellas transacciones financieras de la entidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se encarga de contar la historia numérica de lo que ocurre con el dinero de una empresa. Y a través de la contabilidad se generan estados financieros. Ejemplo, como el balance general, como el estado de resultado, como el flujo de efectivo, ¿ya? ¿Y qué es lo que son esos informes? Fotografías, como dice acá, ¿ya? De la situación financiera en un momento dado. Ahora, ¿qué otra cosa hace la contabilidad? Nos va a proporcionar información cuantitativa, ¿ya? Y cuando hablamos de cuantitativa, hablamos que aquellos datos numéricos, ¿cierto? Es con la que vamos a tomar decisiones y que luego, ¿cierto? A través de estados financieros contables se hacen estos análisis. Y aquí tenemos un ejemplo de contabilidad y finanzas. ¿Habían escuchado ustedes lo que son los ratios financieros? Sí, son los indicadores, pues. Ya, son indicadores, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos uno de los lenguajes. Ya, dentro ya, de lo que tenemos aquí de la contabilidad y finanzas, vamos a hablar de los análisis de los datos financieros. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan los datos contables ¿para qué? Para calcular ratios como la liquidez, para calcular la solvencia, para calcular la rentabilidad, ¿ya? Y que permiten evaluar la salud financiera de la empresa en su conjunto. ¿Ven? Entonces, para eso es el análisis de ratios financieros o de indicadores financieros. ¿Ya? Sirven para hacer calcular, ya, de hacer eh, entregar información, tanto como les decía, de la liquidez, de la rentabilidad, de la solvencia.
Ahora, dentro de la contabilidad y finanzas igual tenemos lo que es la presupuestación. Y ahí hablamos que la contabilidad histórica, ¿ya?, sirve como base para elaborar presupuestos futuros, para ya proyectarse a presupuestos futuros. ¿Y por qué? Porque son herramientas fundamentales para la planificación financiera. Entonces, tenemos por un lado los ratios, el análisis de ratios financieros, y también tenemos la evaluación de proyectos de inversión. ¿Cuáles son los proyectos de inversión? Los estados financieros que se van a utilizar para evaluar la viabilidad financiera de nuevos proyectos y con eso tomar decisiones de inversión. ¿Ven? Entonces, tenemos los análisis de ratio, la presupuestación y la evaluación de los proyectos. ¿Dudas o consultas? No, profe, hasta ahorita no, vamos. Yo voy entendiendo. Ya. No, pero yo tampoco, ninguna. Ok. Cuando hablamos de la contabilidad, que es el lenguaje de los negocios, ¿ya? Porque ese es el lenguaje de los negocios, nos va a proporcionar información necesaria para comprender la situación de la empresa. Entonces, usando los datos contables, podemos tomar decisiones estratégicas que van a generar un valor para la empresa. Entonces, vamos a seguir moviendo esta de nuevo para el lado. Déjeme ver este. Entonces, vamos a imaginar que el gerente financiero de una empresa, para tomar decisiones de lanzar un nuevo producto, ¿qué va a necesitar el gerente, cierto?, a través de la contabilidad y finanzas. Primero, lo que va a pedir él, si es el gerente financiero de una empresa, y para tomar la decisión, si lanzar un nuevo producto, va a pedir la información contable, lo primero. ¿Y a través de qué va a pedir la información contable? De los estados financieros, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí los estados financieros, la empresa te va a decir, bueno, ¿tiene suficiente efectivo para invertir en un nuevo producto? ¿Cuál es la rentabilidad actual que tiene la empresa? Y ojo que también podemos determinar con la información contable si cómo se han comportado las ventas, por ejemplo, en el último trimestre o en el pasado. ¿Ya? Entonces, podemos tener ahí información importante para tomar decisiones. Ahora, como eres el gerente financiero y estás tomando la decisión de lanzar un nuevo producto, vas a tener que hacer un análisis financiero. ¿Y cómo lo vas a hacer? Utilizando herramientas de análisis financiero. ¿Para qué? Para evaluar la viabilidad del proyecto y estimar su retorno de inversión. ¿Qué tipo de análisis creen que tienen que hacer en el análisis financiero? Utilizar los indicadores como lo que se necesita es la solvencia, la liquidez, Los todo ratios, eso. Sí, los Claro, los indicadores. ratios, ¿qué más? Hay indicadores como, bueno, que es para el tema de proyecto, que está la TIR, el BAN, que es cuánto es la rentabilidad que tiene el proyecto a largo plazo y ver si el proyecto se va a devolver la inversión. Claro, ahí aplicamos lo que es el riesgo, ¿cierto? A través del TIR. Bueno, y aparte, ¿qué más ustedes creen que podría hacer la empresa? O sea, el gerente más bien acá, el que va a tomar la decisión. Tiene que hacer un análisis del mercado también, profe, para mirar. Un análisis completo, ¿cierto? No solamente, por eso es financiero. Vamos a aplicar ratios, vamos a aplicar la evaluación de los proyectos, ¿cierto?, de inversión, si son rentables o no. Pero aparte, además, voy a tener que realizar un análisis de riesgo, no solamente del mercado, ¿ya? Sino también financieramente lo que tiene que ver con las tasas de interés, con el riesgo de las posibles inversionistas o inversiones que voy a hacer, ¿no? Entonces, no es fácil ver el trabajo, en este caso del gerente, de tomar una decisión de lanzar un nuevo producto. Porque si él le hace mal ese análisis y
se va de lleno con el producto, lo más probable es que si no hizo los análisis de riesgo y no verificó, ¿cierto? No hizo un análisis financiero como corresponde, lo más probable es que ese producto sea un fracaso, sea muy costoso a lo mejor realizarlo, etcétera. Entonces, financieramente lo primero que debe hacer. Luego, hablamos que va a tomar decisiones. ¿Cómo va a tomar decisiones? ¿Basados en qué? En el análisis financiero, y ahí va a decidir, una, si el proyecto es rentable y si se debe llevar a cabo, con toda la información que pueda tener a mano, tanto de la contabilidad como de las finanzas. ¿Ya? Entonces, todo va de la mano. No podemos tomar decisiones así como, sí, podríamos hacerlo, me gustó. No, tiene que ver la rentabilidad. Entonces, cuando hablamos de la contabilidad y finanzas, decimos que son dos caras de la misma moneda. La contabilidad va a proporcionar datos y la finanza, por un lado, la va a interpretar. Y ambas se van a utilizar para tomar decisiones que van a impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa. ¿Dudas o consultas? Continuamos entonces. Entonces aquí decimos que esta la vimos el día lunes. Hay que considerar, ¿cierto?, que no es una obligación solamente legal, que la contabilidad nos va a permitir conocer el pasado de la empresa, el presente de la empresa y el futuro de una empresa. Entonces, acá tenemos, bajo esa premisa tenemos el ciclo contable que hemos estado viendo. Y que decimos que es un proceso sistemático que va a registrar, clasificar y resumir todas las transacciones financieras de un periodo contable. Y que ya decíamos que es generalmente un año. En ellos, ¿cierto? Los estados financieros se van a reflejar la salud financiera de la empresa. Ahora, dentro de las etapas, ¿ya? De las etapas, hoy me moví con... Dame un segundito. Bueno, dentro de las etapas de este ciclo está la apertura de la contabilidad. Y ya les decía que la apertura va a comenzar eh, con las cuentas contables necesarias para registrar las transacciones. Y a eso se refiere con los saldos iniciales de un periodo. ¿Cuáles serían esos? A ver, ¿qué me puede decir? Porque esto ya lo hemos visto. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿con qué yo podría aperturar Con, un, con una el cuenta? capital o la inversión, ¿Ya? ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería la cuenta? El aporte de los socios, Con el aporte de los socios, ¿cierto? Apertura del aporte de los socios. O inicio de actividades, apertura del aporte de los socios. Ahí iniciamos un periodo contable de inmediato, ¿ya? Entonces, lo que hablamos acá es que siempre se van a estar, ojo, que transfiriendo los saldos iniciales de un periodo a otro, ¿ya? Eh, entonces, cuando hablamos del registro de las transacciones, ¿ya? Hablamos que cada transacción se registra en un asiento contable. Y ahí vamos a indicar cuál es la cuenta deudora y cuál es la cuenta acreedora, que es lo que hacemos en los libros diarios contables, o los diarios contables que decimos aquí. Denme un segundo.
Entonces, cuando hablamos de los asientos contables, vamos a hablar que al final, ¿cierto? O los asientos, perdón, que me perdí, me paré un rato y perdí el hilo. Oh, ah, ya. Entonces, estábamos hablando de las operaciones diarias. Y cuando hablamos de los registros de transacciones, decimos que cada asiento contable, ¿cierto?, indica una cuenta deudora y acreedora y que se utilizan diarios contables para regir las operaciones diarias. ¿Cuál sería eh, el libro que tenemos que ocupar? El libro diario, profe. El libro diario, ¿cierto? Y luego tenemos los asientos de ajuste, que esto también lo vimos, que en el final del periodo se realizan ajustes contables ¿para qué? Para una, reconocer ingresos y gastos que no han sido registrados durante el periodo. Ejemplo, como la depreciación, como los intereses devengados, etcétera. Bueno, nosotros vimos ahí un montón de asientos, ajustes, asientos de ajuste. Luego tenemos dentro de las etapas del siglo contable, tenemos esto que son los balances de comprobación. Y ahí es donde elaboramos un listado de todas las cuentas contables y sus saldos, para que con el objetivo, ¿cierto?, eh, de verificar que los débitos sean iguales a los créditos. ¿Cómo normalmente llamamos al balance de comprobación? De 8 columnas. ¿Cómo? Balance general, No, No, el mira, de comprobación es de 8 columnas. el de exacto, de 8 8 columnas. columnas, ¿ya? Ese es el balance de comprobación de saldo, el de 8 columnas, donde vamos a colocar todos los débitos, todos los créditos, todos los ingresos, porque vamos a hacer eh, lo que se llama la comprobación, ¿ya? Vamos a hacer un listado de las cuentas, pero vamos a hacer una verificación de la comprobación de los saldos. O sea que verificar que los débitos sean iguales que los créditos. Eso se hace en la columna, en el balance de comprobación o de 8 columnas. El estado de resultado se calcula el resultado del ejercicio. Dice beneficio o pérdida, comprobando los ingresos y los gastos del periodo. Aquí efectivamente lo que estamos viendo es que a través de los estados de resultado, nosotros ¿qué hacemos? Calculamos finalmente el resultado del ejercicio. Y ese resultado de ejercicio me va a decir si hubo un beneficio o si vamos a perder. ¿Y cómo se hace eso? Restamos, sumamos todos los ingresos, todos los gastos y los costos y los restamos. Y esa diferencia que me da es la que me va a determinar si tuve un beneficio o una pérdida. Eso es el estado de resultado. Y lo que recién hablaban, balance general dentro de las etapas, que es para presentar la situación financiera de la empresa, ¿ya? Y ahí lo que se va a mostrar son los activos, ¿cierto? Los pasivos y el patrimonio. Eso es lo que se va a reflejar, pero es como el resumen, le digo yo, en el balance general, ¿ya? De la situación de la empresa, entonces ahí va a ir mostrando los activos, el pasivo y el patrimonio neto. Cuando hablamos del estado de flujo de efectivo, hablamos que este informe financiero va a demostrar los movimientos del efectivo de la empresa durante un periodo y se va a clasificar entradas por un lado y las salidas por otro. Eh, Ahora, clasificándolo, ojo, en entradas y salidas en actividades operativas, las de inversión y las de financiamiento. ¿Cuáles serían las operativas? A ver, muchachos.
¿Cuáles serían? las que realizan dentro del giro del negocio, ¿verdad? No, pongamos algo general. Ya pongamos una empresa productora de lácteos. Si yo tengo una empresa, ejemplo, productora de lácteos, el área operativa sería el área productora, ¿cierto?, de leche para hacer o para hacer el envasado. Esa sería el área operativa. ¿Ya? Entonces, como esas serían las áreas operativas, eh, ¿cuáles creen que sería el flujo de esa área operativa? Sería un flujo, no sé si estoy bien, pero sería de salida o negativo porque habría pago por concepto de luz, de muchos pagos. No sé si estoy Ya, bien. ya, pero ojo que eso no debe determinar si es negativo. ¿Ya? Efectivamente, nosotros si llamamos una empresa productora de algo, vamos a tener el área operativa. O sea, vamos a tener arriendos de maquinaria o compra de maquinaria, vamos a tener una planta, etcétera. Entonces, efectivamente, eso tiene un costo. Pero también, al ser los propios productores, también va a tener una salida fuerte. ¿Ya? Ojo con aquello. Cuando yo hablo de las entradas y salidas en actividades operativas, me refiero que efectivamente voy a tener que tener un arriendo, plantas e inversión, voy a tener que tener, no sé, mantención de maquinaria, eh, mano de obra, etcétera. Esas serían, ¿cierto? Las podría clasificar en lo que tiene que ver con operativas, ¿ya? Y de inversión, bueno, toda la gestión que nosotros que realice el administrador, el gerente de la empresa, con respecto a buscar financiamiento, ya, inversión y de financiamiento en la empresa. Y para eso se va a determinar mis pasivos, porque con mis pasivos, eh, si alguien invierte en mí, ya, o si yo busco financiamiento, lo más probable es que yo tenga que endeudarme para un financiamiento. A lo mejor la inversión no, pero a lo mejor yo tenga que vender alguna acción, algún bono, que era lo que veíamos el lunes. ¿Ven? Entonces, aquí en el estado de flujo de efectivo vamos a mostrar el movimiento de efectivo de la empresa durante un periodo. Ahora, dentro de estas etapas tenemos el cierre de la contabilidad. ¿Y a qué nos referimos con el cierre de contabilidad? Es cuando vamos a transferir los saldos de cuentas de ingreso y gastos a la cuenta de resultados. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Dónde están esos saldos de cuentas de ingreso? A ver, muchachos, ¿dónde están? En el estado de resultados, pues ahí se sintetiza todos los ingresos, todos los gastos y ahí al final le da una utilidad o pérdida y eso lo traslada al patrimonio en el Ya, pero balance yo general. le estoy haciendo otra pregunta. ¿Dónde están los datos para yo transferirlos a la cuenta de resultados? Lo toma de las cuentas T, que es el del mayor, primero viene el diario, después Del lo tomas de libro la cuenta mayor. del Yo mayor, el diario mayor y después lo sintetiza el balance de comprobación y así. Correcto. Sí. Entonces, tenemos que seguir los pasos. Del libro diario, los traspasamos al libro mayor. Del libro mayor pueden ser transferidos al estado de resultados, como también al balance general. ¿Ya? Cuando hablamos del estado de resultados, ahí vamos a transferir los saldos, pero de las cuentas ingresos y gastos, no de los activos o pasivos. Solamente vamos a transferir las cuentas, ¿cierto? Ingresos, gastos y costos. En ese ítem van a ir eh, en lo que corresponde al, eh, al, al informe de estado de resultados. Ahora, ojo
que se preparan además las cuentas para el siguiente periodo contable. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo finalmente de este ciclo, del ciclo contable? Bueno, en resumidas cuentas, para presentar la información financiera de forma más clara y concisa de los estados financieros. Y además de cumplir con las normas contables, ¿ya? Para garantizar que sean comparables, que sean fiables, en lo que respecta a la información financiera. Ahora, uy, que se me va. Ah, a ver, ¿dónde quedé? Ah, acá. Ya. Entonces, déjenme moverla. Ay, que no me deja. Ay, déjenme un segundito, chiquillos, porque estoy con una sola pantalla y se vuelve loquito. Ahí sí. Ya, entonces hablábamos de esto que era el cierre, ¿cierto? Que era para preparar finalmente las cuentas siguiente periodo contable. Ahora bien, dentro de los objetivos decíamos que eran registrar y que asegurar que todas las operaciones de la empresa se registraran, pero de forma precisa y completa. Y además que pudieran organizar transacciones específicas, ¿cierto? Para poder facilitar la información financiera. Entonces, al proporcionar informaciones para lo que debemos tomar decisiones, nos van a servir como base para tomar, los estados financieros sirven como base para tomar decisiones estratégicas y operativas de la empresa. Ya, si voy a expandirme, si voy a crecer, si tengo que contratar más personal, si me da para lanzar un nuevo producto, etc. Ya, para eso me van a servir los estados financieros. Y dentro de la importancia de este ciclo, eh, que los estados financieros son la base para la toma de decisiones, ¿ya? Porque no solamente entregan una información crucial, sino también que con ellas se toman decisiones estratégicas. Además, que hacen todo lo que tiene que ver con el cumplimiento legal, porque la empresa está obligada, ¿ya?, a llevar una contabilidad. Y efectivamente, además, presentar estados financieros a las autoridades fiscales y a otros interesados. ¿A cuáles entidades fiscales? Bueno, al Servicio de Impuesto Interno, ¿ya?, o a Tesorería. Nos permite lo que es la transparencia, ¿ya? ¿Por qué la contabilidad y los estados financieros nos permiten transparencia, perdón? Porque permite que los inversores y acreedores y cualquier otro interesado en la situación financiera de la empresa pueda tomar decisiones informadas. O sea, de partida, siendo transparente, yo voy a poder, ¿cierto?, tomar algún tipo de decisión. Les decía que existían distintos tipos de contabilidad: la contabilidad financiera, la de costo, la administrativa y la fiscal. Ahora, dentro de esa contabilidad, cuando hablábamos de la financiera, decíamos que se encargaba de registrar y clasificar y resumir información de transacciones financieras de una empresa. Y que por el otro lado, eh, se podía llevar el proceso de llevar todo el registro detallado de las operaciones económicas de la empresa, desde la compra de materiales hasta la venta de productos o servicios. O sea, cuando hablamos de la contabilidad financiera, es bastante completa. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad financiera? Los inversionistas, los accionistas, los potenciales inversores, los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Los bancos, los proveedores, que son los que nos van a prestar crédito. El gobierno, ¿para qué? Para fines de impuestos. Y otras partes interesadas que pueden ser clientes, empleados, público en general, ¿ya?, que pueden estar interesados
en la información financiera eh, y que pueda ser útil. ¿Cuáles son los elementos y la clave de la contabilidad financiera? Cada transacción se registra en un diario contable y ahí indica la cuenta deudora y la cuenta acreedora. Y cuando hablamos de la clasificación de las cuentas, hablamos que la transacción se clasifica en cuentas contables específicas, ejemplo, como cajas, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. ¿Ya? Esos son elementos claves de la contabilidad financiera. En resumen, de la información contable, ya financiera, se resume en estados financieros, como es el balance general, que muestra la situación financiera de la empresa en una fecha determinada y eso incluye indicar cuántos son los activos, pasivos y patrimonio neto. Eso es el balance general. Cuando hablamos del estado de resultados, vamos a hablar que va a reflejar los ingresos y los gastos de la empresa durante un periodo contable. Y va a mostrar, ¿hay beneficio o hay pérdida? ¿Ya? Y el estado de flujo de efectivo me va a mostrar el movimiento de efectivo de la empresa durante un periodo clasificado ya. Las entradas y las salidas, ya sean de las actividades operativas, las de inversión y las de financiamiento. Esos son, en resumen, lo que conlleva una contabilidad financiera. ¿Dudas o consultas? No, está claro hasta el momento, profe. Entonces, dentro de las claves de No, la profe. contabilidad, dígame. No, que no habían dudas. Ya. Entonces, dentro de las claves de la contabilidad financiera, hablamos del cumplimiento de las normas que rige los principios contables, generalmente aceptados. Y eso es la obligatoriedad, ¿cierto?, para que esa contabilidad pueda ser comparable, fiable con su información. La importancia de la contabilidad financiera ya tiene que ver, me pasé. La importancia de la contabilidad financiera es que podemos tomar decisiones porque nos va a entregar información importante para los inversores, acreedores, etc. Y el cumplimiento legal que está llevado, que está obligado a llevar, ¿cierto?, la empresa. La transparencia que le hablaba, que iba a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y el control interno. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a prevenir el fraude y errores de operaciones financieras. Ahora, dentro de la contabilidad tenemos la contabilidad de costos. Y esa contabilidad de costos, decimos que es una rama especializada de la contabilidad y que se enfoca en el registro, clasificación, análisis de los costos asociado a la producción de bienes o servicios. ¿Ven? Entonces ya tenemos la contabilidad de costos también, ya, pero aquí netamente tiene que ver con la producción de bienes o servicios. Y a diferencia de la financiera, nos va a permitir información de usuarios externos, como inversores, acreedores, y además está orientada también a suministrar a los gerentes internos de una empresa tomar decisiones. ¿Cuáles serían, no sé, el gerente de producción, el gerente de venta, el gerente de marketing, el gerente de recursos humanos, etc.? Para eso es la contabilidad de costos. ¿Cuál es el principal objetivo de esa contabilidad de costos? Es determinar el costo unitario de producción de la empresa. O sea, cuánto es un valor unitario de un producto que yo entregue. Y con eso yo voy a poder fijar precios, los de venta, porque voy a conocer el producto. Primero tengo que conocer el costo del producto para establecer el precio. Si yo no sé cuál es mi costo del producto, no puedo establecer el precio, porque lo más probable, si no saqué bien el cálculo, yo salga para atrás.
tomar decisiones de producción, ayudar a decidir qué productos fabricar o qué servicios ofrecer. Y el objetivo principal de la contabilidad de costos es determinar el costo unitario de producción, lo que permite controlar los costos y evaluar la rentabilidad. ¿Por qué controlar los costos? Porque a través de él vamos a identificar las áreas de mejora. Primero, porque ahí podemos ver y reducir costos y mejorar la eficiencia de la empresa. Podemos ver cualquier tipo de desviación y vamos a poder ver la rentabilidad de los productos, porque o servicio, porque vamos a determinar el producto o servicio si genera mayores márgenes de ganancia. Ya, esa es la forma en que se debe trabajar la contabilidad de costos. Entonces, eh, vamos a ir a un break ya de 15 minutitos y retomamos.
¿Retomemos? Uy. Entonces hablábamos, bueno, de los objetivos principales de los costos. Sin embargo, acá tenemos algunos tipos de costos. ¿Cuáles son los costos, ciertos elementos clave de la contabilidad? Y ahí tenemos la clasificación. Tenemos los costos directos. Y ahí hablamos de los materiales directos, mano de obra directa, involucrados en la producción. O sea, esto quiere decir que los materiales directos, ejemplo, si yo tengo una empresa de lácteos, ¿cuál sería los materiales directos? Los envases, puede ser, los envases de los lácteos, ¿o no? ¿Ya? ¿Qué más? La leche. La leche, exacto. La leche, ¿cierto? Que esos serían los costos directos. Y además su mano de obra que involucra, ¿cierto?, esa producción del lácteo. Luego tenemos los costos indirectos, ya que no se pueden asignar directamente a un producto, ejemplo, como el alquiler, los servicios públicos. ¿Cuáles serían los servicios públicos? La energía, el gas, el agua. La luz, esos son costos indirectos. Y luego tenemos los costos fijos, que no varían con el nivel de producción. Ejemplo, el arriendo, los salarios administrativos. Ya, esos costos fijos no van a variar. ¿Cuáles serían los empleados administrativos? A ver, muchachos. El gerente. Los de recursos humanos, los vendedores, la El área secretaria. contable, ¿cierto? Eh, mm, y ahora, si yo les digo que el costo fijo, ¿cierto? Dice que costos que no varían en el nivel de producción. Miren, decía como los salarios empleados, administrativos, y ahí me dicen ustedes, ustedes ahí me hablan de, uy, se me fue la onda. Ya. Pero ahí ustedes me hablan, ¿cierto?, de aquella mano de obra como eh, el gerente, los administrativos de recursos humanos, eh, que son, ¿cierto?, que independientemente del servicio, ese trabajo, mientras que tengamos una empresa, tenemos que realizarla de igual manera. El área contable. Y cuando hablamos del costo variable, dice que varían directamente con el nivel de producción y con la materia prima, porque esos van a variar de acuerdo si yo, ejemplo, voy a maximizar mi empresa, me voy a expandir, si voy a hacer un nuevo producto, entonces ahí efectivamente van a variar mis costos. Y esos costos nosotros le llamamos costos variables. Entonces, esta es la forma que se clasifican los costos. Ahora, dentro de los elementos claves de la contabilidad tenemos los sistemas de acumulación de los costos. Y ahí existen diferentes sistemas, como son las órdenes de trabajo, ¿ya?, el sistema de proceso, el sistema de costeo de actividades o por actividades. Vamos a calcular el costo unitario. Y ahí, ¿cómo calculamos el costo unitario? Se determina dividiendo el costo total de producción entre el número de unidades producidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo produzco, eh, no sé, tengo, no sé, 100.000 que sería mi costo, ¿cierto?, de total de producción, yo lo tengo que dividir por el número de unidades producidas, pongamos de 50. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Divido los 100 por los 50 y ahí me va a dar el valor del costo unitario. ¿Ve? Y aparte vamos, dentro de los elementos claves, el análisis de los costos.
¿Qué quiere decir esto? Que se utilizan diversas técnicas de análisis, una para identificar áreas de mejora y otra para optimizar esos costos. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad de costos? Una, tomar decisiones. Porque cuando tomamos decisiones, nos va a proporcionar información crucial para la toma de decisiones estratégicas y operativas. Para el control de los costos, porque una nos va a permitir identificar, controlar los costos y mejorar la eficiencia y la rentabilidad. ¿Cómo puedo hacer eso? Si yo controlo los costos, y los costos pueden ser de unidad de producto, los costos de venta, los costos de producción, ¿ya? Si yo puedo controlar eso, puedo mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la empresa. La evaluación de desempeño, ¿ya? Y eso va a ayudar a evaluar el desempeño de diferentes departamentos en los procesos de producción. Y pues, lo último es la fijación de los precios. Los costos me van a servir para determinar y fundamentar cuál va a ser el precio más competitivo y más rentable que yo puedo colocar. Como le decía, yo no puedo llegar y colocar a mi proceso o a mi producto o a mi servicio de lleno un valor. Porque no es, yo le voy a poner este precio. No, tenemos que sacar los costos asociados a ese producto y de esos costos asociados a ese producto, finalmente vamos ahí a establecer un valor. Entonces, diferencia, aquí en este recuadro vamos a ver la diferencia entre la contabilidad financiera y la de costos. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el usuario de la contabilidad financiera? Los inversores, los acreedores y el gobierno. ¿Cuál es la contabilidad de costos? ¿Cuál es el usuario? Los gerentes internos. Si hablamos cuál es el enfoque de la contabilidad financiera, decimos que es histórica y externa. ¿Ya? La información es histórica y externa. ¿Por qué? Porque nosotros con eso proyectamos, ¿ya? Revisamos lo que hicimos en forma, silencia su micrófono, en forma pasada, ¿ya? Y podemos sacar información histórica de años anteriores y también darle un enfoque externo. En el caso de la contabilidad de costos, hay información interna para la toma de decisiones. Cuando hablamos de las normas, en la contabilidad financiera hablamos de los principios contables que se deben aplicar generalmente aceptados. Y en el caso de la contabilidad de costos, son normas internas específicas de la industria. Ya va a depender netamente de la industria. Y el nivel de detalle en la contabilidad financiera son informes resumidos en estados financieros. Porque del libro, recuerden que del libro diario, traspasamos al libro mayor, del libro mayor que resumimos los del libro diario, traspasamos ya sea al estado de resultados o al balance general. En cambio, en la contabilidad de costos, la información detallada es de costos individuales o por departamento. ¿Ven? Esa es la diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. ¿Dudas o consultas? No, profe, claro. No, estamos claros. No, profe, hasta ahora nada. Ya. Ok, entonces, Vamos bien, profesora. En resumen, la contabilidad es una herramienta esencial para la que empresas buscan, por un lado, mejorar su eficiencia, tomar decisiones informadas y maximizar sus beneficios. Y al proporcionar información detallada sobre los costos de producción, va a permitir a la empresa identificar sus áreas de mejoras y optimizar sus operaciones. Ahora, dentro de los tipos de contabilidad también tenemos lo que es la contabilidad administrativa.
Y esta es una rama de la contabilidad que se enfoca en proporcionar información financiera y no financiera a los gerentes de una empresa, ¿ya? Para tomar decisiones y la gestión diaria de la organización. Entonces, a diferencia de la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa que se centra, acá la financiera, que se centra en los estados financieros para usuario externo, la administrativa está diseñada para satisfacer necesidades internas de la empresa. Y son distintos porque aquí viene toda la explicación que se realizan en el tema administrativo de la contabilidad. Entonces, la contabilidad administrativa. Se me cambió de página. Ya. Entonces, cuando hablamos de la contabilidad administrativa, decimos que su principal objetivo es proporcionar información relevante. ¿Para qué? Para planificar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta información me tiene que ayudar primero a elaborar presupuestos, a hacer pronósticos y planes estratégicos para la empresa. Me debe ayudar a controlar, a evaluar el desempeño de los diferentes departamentos, no solamente en sus procesos, sino para identificar cualquier tipo de desviación y oportunidades de mejora dentro de la empresa. Y la toma de decisiones, ¿ya? Para apoyar a los gerentes en la toma de decisiones, ejemplo, sobre cómo vamos a poner los precios, qué productos vamos a sacar, qué inversiones vamos a hacer. Para eso es la contabilidad administrativa. ¿Cuál es su característica? Bueno, principal. Aquí hablamos de que es un enfoque interno. Y de ese enfoque interno, la información la va a generar de una forma principalmente para los usuarios internos. Debe ser flexible, ¿ya? Estos informes, que son informes y análisis contables, se tienen que adaptar a las necesidades específicas de cada empresa, ¿ya? Porque tú no puedes aplicar un mismo rango para diferentes industrias, para diferentes procesos. Ahora, ¿cuáles son sus características clave? Orientación hacia el futuro. No solo se enfoca en el pasado, como la contabilidad financiera, sino que también proporciona información para la planificación futura. Entonces, todos los presupuestos que yo tenga que hacer, ejemplo, para el 2026, la hago este año, ya sea con información pasada, con la presente, pero me proyecto hacia el futuro. La información no financiera, ¿cierto? Son datos financieros y que puede incluir información cualitativa. Ejemplo, datos del mercado, estudios de mercado, tendencias de la industria o opiniones de expertos. ¿Ya? Esa es la información administrativa. Entonces yo, por ejemplo, si voy a dar un nuevo producto, yo tengo que hacer un estudio de mercado. ¿Ya? Y ahí tenemos la información no financiera, con datos, con estadística de mercado, de la industria y de expertos. Con eso yo también puedo tomar decisiones. Y para eso es la contabilidad administrativa. ¿Cuáles son las funciones, ya, de esta contabilidad administrativa? Analizar los costos. Primero, se tienen que identificar y clasificar costos para determinar cuál es la rentabilidad de sus productos, de sus servicios y de sus procesos. Y además, cómo se va a elaborar, ¿cierto?, la presupuestación de ingresos y gastos para planificar operaciones futuras. ¿Qué quiere decir operaciones futuras? Si yo, no sé, quiero contratar más personal, con ese presupuesto yo puedo determinar si efectivamente yo tengo los recursos necesarios o los ingresos necesarios para planificar esas operaciones futuras. ¿Ven? O la adquisición de maquinaria. ¿Ven? Ahora, ¿cuáles son las funciones principales? El control presupuestario, la evaluación de desempeño y la toma de decisiones.
¿Cómo con el control presupuestario? Porque podemos comparar los resultados reales con los presupuestos y analizar algún tipo de desviación. A través de la evaluación de desempeño, porque vamos a evaluar la eficiencia y la eficacia de diferentes departamentos y procesos. Y también con ellos vamos a tomar decisiones sobre precios, productos e inversiones. ¿Cuáles son las herramientas principales acá para la contabilidad administrativa? Tenemos los análisis de costos por actividades. A eso le llamamos el ABC, ¿ya? Que es el análisis de costos por actividad. Se asigna costos indirectos a los productos o servicios en función de las actividades que consumen los recursos. Y los presupuestos deben ser flexibles porque se deben ajustar estos presupuestos en función de los cambios en el nivel de la actividad. Ya no pueden ser presupuestos rígidos. Bueno, ¿dónde diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa? Ya decíamos que la financiera tenía que ver con los usuarios y el inversor de acreedores. Aquí, al igual que la de costos, son los gerentes internos. El enfoque de la contabilidad financiera dice lo histórico y lo externo, y la administrativa en lo futuro y en lo interno. Las normas que le aplican a la contabilidad financiera son el PCGA, ¿cierto? Las normas, ¿cierto?, generalmente aceptadas. Y aquí en la contabilidad administrativa no hay normas estrictas. La contabilidad en la financiera, la flexibilidad que tiene es rígida en la financiera. Y en la administrativa es flexible. Y en el detalle, en la contabilidad financiera es resumida. Y en cambio, en la administrativa es detallada. ¿Ya? Tiene que ir detalle a detalle de cada área, de cada producto, de cada servicio que vamos a realizar. ¿Dudas o consultas? No, continuamos entonces. Nada, profe. Ejemplos de aplicaciones. Cuando ponemos un ejemplo de cómo vamos a tomar decisiones de los precios, lo primero que debemos hacer es analizar los costos de producción. ¿Para qué? Porque ahí vamos a recién a ver si vamos a poder poner precios competitivos y rentables. Primero se analizan, antes de tomar decisiones de precios, tenemos que analizar cuáles son los costos de producción. Evaluar los nuevos productos. Evaluar si hay viabilidad económica de esos nuevos productos o servicios antes de lanzarlos al mercado. Hay que hacer un control de los inventarios, porque eso nos va a permitir, por un lado, optimizar los niveles de inventario, reducir costos y evitar roturas de stock. Evaluar el desempeño de los departamentos. Y ahí se puede evidenciar cuáles son las áreas que van a necesitar mejoras. Y a esas áreas asignar recursos de manera más eficiente. ¿Ven? O, en esa evaluación de desempeño, a lo mejor inclusive reducir costos de mano de obra. Entonces, en resumen, la contabilidad administrativa es una herramienta esencial para que la empresa que busca mejorar su eficiencia pueda tomar decisiones informadas para alcanzar sus objetivos estratégicos. Entonces, al proporcionar información relevante, oportuna a los gerentes, la contabilidad administrativa va a contribuir al éxito de la empresa a largo plazo de la organización. Ahora tenemos lo que es la contabilidad fiscal. Y decimos que es una rama especializada de la contabilidad que se va a encargar de registrar y controlar todas las operaciones de la empresa con el objetivo de determinar la base imponible y cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en la legislación fiscal de cada país, en este caso, la chilena. ¿Cuáles son los objetivos de esta
¿Cuáles son los objetivos de de la contabilidad fiscal? Es garantizar que la empresa pague los impuestos correctos en el momento adecuado y de acuerdo a las leyes vigentes. Y eso va a implicar calcular el precio de los impuestos. Y para eso se debe determinar la base imponible sobre la cual se va a calcular las diferencias de impuestos, ya sea el impuesto a la renta, el IVA, los impuestos específicos, entre otros. ¿Ya? Es lo primero, cálculo preciso de los impuestos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la base imponible. Preparación de la declaración de los impuestos. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Se elabora y se presentan las declaraciones de impuestos de manera oportuna y precisa. Porque ahí vamos a evitar multas, ¿cierto? Sanciones. Dentro de los objetivos de la contabilidad tenemos la gestión de créditos fiscales. Y para eso tenemos que aprovechar las deducciones de créditos fiscales disponibles para reducir nuestra carga tributaria. Eso es lo principal. ¿Qué creen que las empresas le piden a los contadores? ¿Ya? Esto es lo primero, que es gestión de los créditos fiscales, cumplimiento normativo, mantenerse actualizado sobre cualquier cambio de la legislación fiscal y aplicarlos correctamente. Entonces saben que normalmente siempre están haciendo cambios en las leyes tributarias. Entonces hay que siempre estar atento a los nuevos cambios, a la nueva jurisprudencia, a la nueva normativa con respecto a lo que tiene que ver con impuestos. Diferencias entre la contabilidad financiera, la administrativa y la fiscal. Entonces, cuando hablamos de la contabilidad financiera, decíamos que era para usuarios, el enfoque era para usuarios externos, que la información en la administrativa era para tomar decisiones internas, y en cambio la fiscal habla del cumplimiento de obligaciones fiscales. Las normas que le aplica la contabilidad financiera son la PCGA, la contabilidad administrativa no hay normas estrictas, pero en la contabilidad fiscal todas las normas fiscales específicas, todas las leyes tributarias. Y los objetivos en la financiera, tomar decisiones de inversión, de financiamiento; en la administrativa, mejorar la eficiencia y rentabilidad; y en la fiscal, cumplir con las obligaciones tributarias, que eso es lo que nos obliga la ley. Entonces, la importancia de la contabilidad fiscal es evitar sanciones, multas por incumplimientos a las obligaciones tributarias. Eso es lo primordial. O sea, no podemos, ¿cierto?, ponernos de cabeza y hay que evitar las sanciones y multas. Optimización fiscal. Y ahí, ojo, identificar oportunidades para reducir la carga tributaria de manera legal. Ya, todo lo que podamos reducir la carga tributaria. La planificación fiscal, anticipar impactos fiscales en las decisiones empresariales y planificar en consecuencia. Y obviamente lo que tiene que ver con transparencia, que nos va a proporcionar información precisa a las autoridades fiscales. Áreas claves de la contabilidad, ahí tenemos los registros de transacciones, se registran todas las operaciones que tienen implicaciones fiscales, cálculos de impuestos, determina la base imponible y aplica tasas impositivas correspondientes, y la preparación de declaraciones, que elabora y presenta declaraciones de impuestos de manera oportuna. Ahora, dentro de las áreas clave de la contabilidad fiscal tenemos la gestión de créditos fiscales. Ya decíamos que para identificar y aplicar créditos fiscales disponibles, planificación fiscal, asesorar a la empresa sobre estrategias para minimizar la carga tributaria. Cuando hablamos de los desafíos de la contabilidad fiscal, que las leyes son complejas y van cambiando frecuentemente. ¿Ya? Entonces hay que estar siempre atento a aquellos cambios. Que hay unas interpretaciones de las normas.
y estas pueden ser subjetivas y generan discrepancia. ¿Dónde vamos si tenemos una discrepancia con el servicio de impuestos internos? Me parece que eso ya se los pasé. ¿Dónde nos presentamos? ¿Dónde podemos hacer nuestros reclamos? ¿Dónde podemos hacer los reclamos si tenemos discrepancias con el servicio de impuestos internos? Cric, cric, muchachos. Me parece que hay una página de puesto interno donde... Ya, pero si el servicio de impuestos internos, porque efectivamente ahí uno ¿En puede... tesorería? ¿En tesorería puede hacer un reclamo o no? Ya, para que no se lo olviden, anoten. Tribunal Tributario y Aduanero. ¿Ya? Cuando tenemos discrepancias, como nosotros como contribuyentes tenemos discrepancias con lo que nos está imponiendo el Servicio de Impuestos Internos, con las bases de cálculo de nuestros impuestos, nosotros le entregamos toda la información y persiste esa discrepancia entre el Servicio de Impuestos Internos, nos presentamos al Tribunal Tributario y Aduanero. Ahí hacemos nuestros descargos y es el tribunal quien finalmente va a, a entregar la información de lo que se debe o no se debe pagar. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a, así como tenemos con las empresas el CERNAC, los usuarios normales, los tributarios tenemos el Tribunal Tributario y Aduanero. ¿Ya? Para que no se olvide. Entonces sirve como de mediador, profe. Claro, Profe, es ¿cómo es como, este en realidad es como tribunal? es un tribunal, va a tirar jurisprudencia. Ah, ¿Ya? ok. Sí. Él va a tomar, el tribunal va a tomar la decisión. Y obviamente va a informar, va a decir, no, esto, o te dice si corresponde lo que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno, o le va a solicitar al Servicio de Impuesto Interno que se ajuste a lo que el tribunal está indicando. Porque por eso es un tribunal. ¿Ven? Entonces, igual no estamos tan desamparados, muchachos, aunque a veces se vea, igual hay otra instancia más allá. Es lo mismo, por ejemplo, para servicios públicos. ¿Ya? Si tenemos discrepancia, por ejemplo, los hospitales y los APS responden ante los servicios, en este caso el servicio de salud. Si hay discrepancia con el servicio de salud, ¿dónde yo puedo presentar mi reclamo? A ver, en los servicios públicos. Porque recuerden, ustedes pueden trabajar tanto en el público como en privado. En la Seremi, profesora. Sí, también puede ser la Seremi, pero ¿y si la Seremi está en la misma? Recuerda que la Seremi de salud es de la misma línea de servicio de salud. El, ¿En el el, CERNAC? el puesto más arriba. ¿Ah? ¿En el CERNAC? El CERNAC, muchachos, es para los usuarios. Nosotros que compramos, no sé, bienes y servicios, no nos cumplen, entonces nosotros vamos y reclamamos al CERNAC por esos productos o servicios que no nos permitieron la devolución o venía desperfecto, no quisieron tampoco pagarnos, etc. Para eso nosotros hacemos reclamos o nosotros pagamos por un servicio que nos fue entregado, entonces ahí tenemos el CERNAC. En el tema de todos los servicios públicos, la última entidad que tú puedes reclamar es la Contraloría General de la República, CGR, ¿ya? Ahí tú puedes hacer los reclamos, ¿ya? Inclusive denuncias. Si ustedes encuentran que alguien del servicio público está haciendo malversación de fondos públicos, etcétera, usted como contribuyente, como ciudadano, puede hacer la denuncia directamente a Contraloría General de la República. ¿Ya? Es conocimiento para ustedes, muchachos. Entonces, miren, son muchas instituciones. Servicio público, Contraloría.
En el caso de los contribuyentes que pagan impuestos, que tenemos que rendir al Servicio de Impuesto Interno, tenemos el Tribunal Tributario. Los usuarios, a través de la compra de bienes y servicios, hacemos el reclamo en CERNAC. Ya. Y si yo les digo que tenemos problemas con los créditos bancarios, con el área financiera, ¿dónde reclamo? La Contraloría, bien. Recuerda que son privados. ¿A dónde creen que podemos reclamar? En Colombia se reclama en la superintendencia financiera, profe. La superintendencia financiera acá se llama la Superintendencia de Bancos, la SBIF, aquí se le llama. ¿Ya? Y es rapidito. Usted tiene un problema con algún banco y usted tiene que, no le dieron respuesta, usted hace el reclamo ahí y inmediatamente le cae como la Contraloría encima a ese banco. Te responden ¿Superintendencia rapidito. qué? Superintendencia bancaria, profe. Superintendencia de Bancos. Ah, de banco. Superintendencia Financiera de Banco. Se llama SBIF. Se escribe S, la sigla es S, BIF. SBIF. Superintendencia SBIF. Usted la busca. O también puede hacer el reclamo en la CMF. Entonces, tenemos instancias, muchachos, legales, que, bueno, ahí nos cambiamos un poquito de tema, pero tenemos instancias legales, ¿ya? Para que nos respondan distintas entidades. Sí, en realidad igual nosotros como chilenos igual estamos ordenados. Lo que pasa es que a veces con poca información, igual los trámites son un poco más largos, pero hay instancias, ¿ya? Entonces, en resumen, ya cuando hablamos de esta contabilidad fiscal, hablamos que es una disciplina esencial para cualquier empresa que garantiza el cumplimiento de obligaciones tributarias y permite la optimización de la carga fiscal. Entonces, las empresas al tener un sistema de contabilidad fiscal adecuado pueden evitar todo tipo de problemas legales y tomar decisiones informadas sobre asuntos fiscales. ¿Dudas o consultas? Porque, mire, chiquillos, lo que estamos viendo. Recuerden que esta es la misma diapositiva que vimos que ustedes tienen, con la diferencia que aquí yo lo tengo con más definiciones y material de apoyo, ¿ya? Entonces aquí esto también lo vimos, aquí tenemos los elementos de los estados financieros, vamos a pasar a esta etapa, que según este marco conceptual, ¿ya? Tenemos lo que son los activos, pasivos, patrimonio, y los ingresos y los gastos. Eso también lo vimos la semana pasada. Pero aquí lo vamos a ver con mayor fundamento. Entonces, cuando hablamos de los activos, decimos que cualquier cosa que posee valor económico y que se espere que genere un beneficio en el futuro de una empresa. Ejemplo, edificios, maquinaria, equipo de transporte. Tenemos los activos corrientes, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Tenemos los activos intangibles, patentes, marcas registradas, los derechos de autor. ¿Cuáles son las características de los activos? Que son controlables, la empresa tiene el poder de usar y obtener un beneficio de ese activo. Entonces yo lo puedo vender, lo puedo usar, lo puedo arrendar. Entonces, ese bien, ese activo, yo puedo obtener un beneficio. Y puedo obtener además un beneficio económico futuro, si se espera que ese activo vaya a generar un ingreso o reduzca los costos de futuro. Tienen un origen en el pasado, porque ese activo debe haber sido adquirido en el pasado a través de una transacción o un evento. ¿Ven? El pasivo. Su definición, obligación presente de una empresa que surge del cumplimiento de una obligación pasada. En otras palabras, es una deuda que uno tiene con terceros. Ejemplo, cuentas por pagar. ¿A quién le indicamos ahí a cuentas por pagar? Deudas a corto plazo con proveedores. Esas son las cuentas por pagar. Préstamos bancarios, que son
deudas a largo plazo, ¿cierto?, con entidades financieras. Y los impuestos por pagar, que son las deudas con el gobierno por impuestos no pagados, ¿ya? Con los impuestos que vamos a tener que pagar en el futuro. ¿Cuál es su característica? Es una obligación presente. ¿Por qué? Porque la empresa efectivamente está obligada a entregar dinero, bienes o un servicio a un tercero para pagar esa deuda. Ahora, ¿cuál es el origen en el pasado? Porque la obligación surgió de una transacción o un evento pasado. Al momento que yo la compré, ya eso es pasado porque surgió a través de una transacción. Patrimonio. Y ahí hablamos de su definición, es la diferencia entre los activos y los pasivos de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que representa el patrimonio? La inversión de los propietarios de la empresa. ¿Cuál es su fórmula? Su fórmula, el patrimonio es igual al total de los activos menos los pasivos. Ejemplo, tenemos el capital social, que es el dinero que aportaron los socios o accionistas, y las utilidades retenidas, que son los beneficios acumulados, pero que no se han distribuido entre sus socios, ¿ya? Y que no se han distribuido en general. ¿Cuál es su característica? Que es residual el patrimonio, es lo que queda de los activos después de pagar las deudas. Por eso es residual. Y está el interés de los propietarios. ¿Por qué? Porque ahí reflejamos la representación y la participación de los propietarios de la empresa. Y aquí tenemos algunos conceptos, ¿cierto? Bueno, de qué es lo que son los ingresos. Por definición, son aumentos de los beneficios económicos durante un periodo contable y que son derivados del incremento de los activos o la disminución de los pasivos. ¿Ya? O que por su parte van a producir un incremento en el patrimonio neto, ¿ya? Y que no provienen de aportaciones de los propietarios. Eso es por definición los ingresos. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, las ventas. Ventas de productos o servicios. ¿Qué es lo que son? Intereses ganados. O tenemos los dividendos recibidos. Entonces, podemos tener ingresos por las ventas o productos o servicios, por los intereses ganados y por los dividendos recibidos. ¿Vale? Ahí tenemos distintos tipos de ingresos. Su característica, que aumentan el patrimonio porque generan beneficios para la empresa, y su origen es en las operaciones, porque surge de actividades principales de la empresa. Y por su parte, los gastos, su definición dice, los gastos son disminuciones de los beneficios económicos durante un periodo contable. ¿Ya? Porque efectivamente aplica acá la disminución de los activos y va a incrementar los pasivos. Eso hacen los gastos. Me incrementan los pasivos, me incrementa mi deuda. ¿Ya? Y además disminuye el patrimonio. Entonces, no corresponden a distribución a los propietarios. Ejemplo, los costos de ventas, los gastos de operación, sueldos, alquiler, servicio y la depreciación de los activos. Esos son algunos, ¿cierto?, que podamos nombrar que son los gastos. Su característica, disminuyen el patrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque los resultados reducen las utilidades de la empresa y está relacionado con los gastos que incurren para generar los ingresos, ¿ya? Porque si yo no realizo gastos, ¿cómo yo hago producir mi empresa? ¿Ya? Siempre vamos a tener gastos. Y ahí esto también lo vimos, ¿cierto? La estructura de los pasivos. Bueno, y aquí viene la relación entre pasivo y patrimonio. Los activos es igual a los pasivos más patrimonio neto y representa la base sobre la cual se construyen los estados financieros. Y ahí viene los ejemplos que ya están más que claros que lo que son activos, pasivos y patrimonio, ¿ya? Y sus ecuaciones contables. Y el equilibrio contable que va a garantizar que los registros contables sean precisos y coherentes.
Y el análisis financiero nos permite evaluar la solvencia de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuál es la capacidad que yo tengo para pagar mis deudas? Eso es solvencia. Y la liquidez para convertir activos en efectivo. ¿Ya? Entonces, yo tengo liquidez cuando convierto activos en efectivo, rápido. Y tengo solvencia cuando yo tengo capacidad financiera o espalda financiera para pagar mis deudas. Bueno, aquí venía, allá, y ahí venía un ejemplo. Ya, muchachos, eso se, déjame un segundo, dejar un poquito acá, dejar de presentar. Ya. Eso sería. ¿Dudas o consultas? Profe, ese material usted lo tiene en el portal, ¿o no? Sí, se Porque los creo voy a que era ahí. subir. Sí, Ah, ya, sí, ya ya, es ya. más, ya está en el portal porque se lo subí ese día. Está clase 1 y clase 2. Sí, sí, está Clase, listo. Sí, ya. Clase 1, clase 2, ya. sí, ya está listo. Ya, así que no se preocupen con eso porque está listo. Ahora solamente nos queda subir la clase. Ya, muchachos, vamos a tomar asistencia. Acceder. Ya. Recuerden, hoy es miércoles. Se me olvidó la fecha. Miércoles, ¿cierto? A las 12. Entonces, tienen... Profesora, ah, buenas tardes. Yo tengo problema con la asistencia del día ya, lunes. ya, ahí me avisa, deme un segundito, voy a tomar la asistencia y usted se queda ahí para que veamos su asistencia, ya, porque ahí tengo que Ya, retroceder en la asistencia. ya. Ustedes están en el módulo según calendario, déjeme ver. Ustedes están en el módulo, espérate, contabilidad y finanzas. Según calendario. Tarán, tarán, cronograma de la evaluación. Muy bien. Ya, tienen evaluación, muchachos. Ya, entonces, se las voy a dejar mañana habilitada, jueves desde las 22 horas ¿Otra hasta, prueba, profesora? sí, este módulo, que son 8 clases, van a tener cada 2 clases una evaluación. Viene una evaluación. Entonces, van a tener la prueba 1. Dios. Sí, sí, sí. Sí, muchachos. Esta tiene cada 2 clases, tienen una evaluación. Ya, muchachos. Max Aburto, no tengo retorno, muchachos. Presente. Cuando abro acá, como no tengo doble pantalla, no los visualizo el día de hoy. ¿Ya? Entonces, necesito Ya. que me vayan indicando me vayan indicando cuando si alguien me escribió por el chat o en el WhatsApp, por favor. Max Aburto, Presente, no sé, por aquí. ya. Marcela Acevedo, Paulina Álvarez, Karen Anabalón, Fabiola Arancibia, Danae, por favor, silencie su micrófono. Jessica, Fabiola Arancibia, Jessica Arancibia, no, Jessica Jessica Araya, Araya, presente, profesor. Mayer de Ardila, Lidia Berríos, Presente, profesora. Denis Vic, Evelyn Cáceres, Presente, profe. Patricia Carte, Verónica Castro, Profe, Yarixa, Patricia Carte presente. allá, Patricia Carte, Verónica Gracias. Castro, Yarixa Clark, Agarré el tobillo más. María
Coronado. Presente, profesora. Déjeme silenciar algunos micrófonos antes de seguir con la asistencia. Ya. Vamos de nuevo. Que me tengo que salir. Ya. Vamos en. Ya. María Coronado. Presente, profesora. Catherine Cruz. Yasmín Culún. Paula Díaz. Fernanda Espinosa. Solange Ferrada. Presente. Rosana Fuentealba. María Gloriana. Presente, profe. Carla Jara. Yusara Jiménez. Presente, profe. Karina Yancanao. Presente, profe. Yasmín Martínez. Belisario Mesa. Carlos Miranda. Pamela Morales. Maribel Muñoz. Presente, profe. Janet Naranjo. Presente, profe. María Núñez. Carolina Ortega. Albani Pacheco. Presente, profe. Elizabeth Pino. Catalina Rail. Presente. Araceli Ramírez. Ella por ahí escribe en el Presente. chat. Ay, Francesca Reynoso. Geraldine Rengifo. Catherine Rosas. Carolina Ruiz. Rosina Ruiz. presente, profe. Presente, profesora Geraldine Rengifo. Jocelyn Saldías. Michelle Sandoval. Katiuska Silva. Por Nicole ahí dijo que Ticona. estaba enferma, profe, por ahí se ya. excusó. Ok. Nicole Ticona. Ya. Gerardo Urdaneta. Presente. Danae Vega. Presente. Ya. ¿Quién era la persona que tenía problemas con la asistencia? ¿De qué fecha? ¿De la semana pasada? Yo, profesora Karina Yancanao, desde el día lunes, porque Ah, de este yo envié lunes. sí, Este lunes. yo envié pantallazos que estaba muy mala la señal y me sacaba la clase a cada rato. Tú eres Yancanao, acá está. Yo sí estoy, no sé si se oye. Sí, profe, el lunes estuvo pésima la señal. De hecho, yo no me pude conectar. No pude avisar nada. Así que el lunes por eso no estaba en clase. Ya, a ver, ahí quedamos. Dame un segundito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya, ahí sí. Ya, muchachos. Ahí, Estoy hoy, profe. Yo sí estoy hoy, Mayer. No sé sí, si se sí. oye. Mayerly, a ver, Ardila. Atentos cuando estemos tomando la asistencia, ¿ok? Porque después cuando yo cierro, yo ya no tomo en cuenta los WhatsApp ni voy a volver a entrar a revisar la asistencia. ¿Ya? Profesora, ¿pudo arreglarla? Karina Yancanao, Eh, por acá. sí, ya está solucionado. Ya, bueno, muchas gracias. Déjeme revisar el de Mayerly. Déjame ver si la dejé. Estamos a 7. Déjame un segundito. Ahora vamos a la de hoy, que estamos a 7 de mayo. Mayerly, pero dejé ver en qué lado está Mayerly. Ardila, acá está.
Ayer de Ardila. Ahí lo solucionó. Profe, Maribel Diga. Muñoz, es que el lunes yo trabajé y Gracias. no alcancé a estar a decir presente en la lista, pero estuve el lunes. A ver dónde tengo a Maribel. Maribel. Ujú, ujú. Adiós, corazón. Ujú. Profesora, y disculpe, o sea, ¿la prueba se activa mañana por 24 horas o por 48? 24, porque tienen, sí, todas las pruebas normales, que no sea la última es por 48, la primera evaluación, todas las demás evaluaciones son por 24. O sea, se activa mañana a las 10 de la noche hasta el viernes a las 10 de la noche. Correcto. Ya. Bueno, muchas Ya. gracias, profe, que tengan. Esté Ya, bien. acá van a tener, ojo con aquello, les digo al tiro la cantidad de pruebas que van a ver. Son 1, 2, 3, 4 pruebas en este módulo. ¿Ok? Cada 2 clases, toda la semana vamos a tener una evaluación. O sea, vamos a tener lunes, martes, o sea, lunes, miércoles, evaluación. Lunes, miércoles, evaluación. ¿Ya? Así que para que estén ahí claritos que van a tener cada dos clases una evaluación. Profe, disculpe que insista, el material entonces usted ya lo subió para las Sí, pruebas porque ya está en la plataforma. El material de ya, apoyo ya está en la plataforma. ya, Le puse material de apoyo clase 1 y 2. ya. Sí, ya está en la plataforma. Ya jóvenes y no tan jóvenes. Ya muchachos. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana, estudien y la prueba va a quedar ahí disponible, ya liberado en la plataforma mañana desde las 22 por 24 horas. Que estén bien. Cuídense, chao, 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 chao. profe. Buenas Buenas noches, noches. profe. Chao. Buenas noches. Profe, disculpe, no alcancé a decir presente que mi internet está muy malo. Acabo de ingresar nuevamente. Fernández Espinosa. Ya, Fernández Espinosa, ya lo. Sí, ella. Ok, ahí. Si que pregunta por el grupo, se la voy a ver al tiro, Fernández Espinosa. Ya, ya muchachos, que estén bien, Muchas cuídense. gracias. Hasta Ya, chao, luego. chao.